Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos de maravilla, listos para un chismecito jugoso y sobre todo, inesperado. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, que ha generado debates apasionados, y que, seamos sinceros, nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy no es la típica historia de amor que conocemos. No. Hoy vamos a hablar del giro, del cambio, de la transformación que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes de telenovelas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Vamos a seguir creciendo juntos esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que evocan pasión, romance y una química innegable. Su trabajo juntos en Erkenci nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables, y una historia de amor que traspasó la pantalla. Sanem y Can, por Dios, ¿quién no suspiró con ellos? La conexión entre ellos era palpable, la chispa era evidente. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo la prensa del corazón turca y la internacional especularon sobre si Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Fotos, miradas, comentarios, todo era analizado con lupa en busca de una confirmación. Ambos, sin embargo, siempre se mantuvieron herméticos, negando cualquier relación sentimental más allá de la amistad y el profesionalismo. Y aunque muchos fans deseaban con todas sus fuerzas que su amor de ficción se hiciera realidad, la verdad es que el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Can Yaman, como todos sabemos, se convirtió en una estrella internacional. Su carisma, su atractivo y su talento lo llevaron a protagonizar otras series exitosas, a trabajar en Italia, a viajar por el mundo. Su vida se convirtió en un torbellino de proyectos y compromisos. Demet Özdemir, por su parte, también continuó cosechando éxitos en su carrera. La vimos en otras series, en películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque si bien la mayoría de nosotros creíamos que el capítulo de Demet y Can juntos había quedado atrás, resulta que el destino tenía otros planes para ellos. No estoy diciendo que hayan retomado una relación amorosa. El cambio del que les hablaba al principio va mucho más allá. Lo que nadie esperaba, lo que realmente ha sorprendido a todos, es la evolución que han tenido como personas y como profesionales, y cómo, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, han encontrado nuevas formas de conectar y de apoyarse mutuamente. En primer lugar, es evidente el crecimiento personal de ambos. Can Yaman, por ejemplo, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Si bien al principio de su carrera era conocido principalmente por su físico y su atractivo, con el tiempo ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Ha asumido roles desafiantes, ha estudiado idiomas, ha trabajado duro para perfeccionar su actuación. Y lo más importante, ha utilizado su fama para apoyar causas benéficas, para ayudar a los más necesitados. Su compromiso social es admirable y demuestra una madurez y una sensibilidad que muchos no esperaban. Profundicemos un poco en esto. Al principio, Can Yaman se enfrentó a críticas que lo encasillaban como un simple galán de telenovela. Su físico imponente y su sonrisa cautivadora eclipsaban, para muchos, su potencial actoral. Sin embargo, Can no se dejó amedrentar por estas críticas. En lugar de conformarse con el rol de chico guapo, decidió desafiarse a sí mismo, buscando personajes más complejos y que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Su decisión de aprender italiano y trabajar en Italia fue un movimiento audaz que demostró su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. En Italia, Can tuvo la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre, lo que le permitió crecer como artista y ganar el respeto de la industria. Además, su participación en causas benéficas y su apoyo a organizaciones sin fines de lucro han demostrado su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. Su fundación, por ejemplo, se dedica a ayudar a niños desfavorecidos y a promover la educación.
Esto ha cambiado la percepción que muchos tenían de él, mostrando una faceta más humana y comprometida. Can Yaman ha demostrado que se puede ser un galán de telenovela y, al mismo tiempo, un actor serio y comprometido con su comunidad. Demet Özdemir, por su parte, también ha experimentado una transformación notable. La hemos visto crecer como actriz, asumiendo roles más complejos y demostrando su talento en diferentes géneros. Pero también la hemos visto crecer como persona. Se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas mujeres, defendiendo la igualdad de género, apoyando a otras actrices, y utilizando su plataforma para hablar de temas importantes. Su voz es cada vez más fuerte y su influencia es innegable. Demet, al igual que Can, comenzó su carrera siendo vista principalmente como una joven promesa de la actuación, conocida por su belleza y su encanto. Sin embargo, con el tiempo ha demostrado ser mucho más que eso. Su elección de roles ha sido crucial para su crecimiento como actriz. Ha buscado personajes que le permitan explorar diferentes emociones y desafiar sus límites interpretativos. La hemos visto en comedias románticas, dramas e incluso películas de acción, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Pero el cambio más significativo en Demet ha sido su activismo y su defensa de los derechos de las mujeres. En un país como Turquía, donde las mujeres todavía enfrentan muchos desafíos y desigualdades, la voz de Demet es especialmente importante. Ella ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y la importancia de empoderar a las mujeres jóvenes. Su apoyo a otras actrices y su defensa de la sororidad han inspirado a muchas mujeres a alzar la voz y a luchar por sus derechos. Demet Özdemir se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes turcas que ven en ella un ejemplo de mujer fuerte, independiente y comprometida con su comunidad. Pero la sorpresa no termina aquí. Porque lo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos es la forma en que Demet y Can han logrado mantener una relación de respeto y admiración mutua a pesar de las presiones mediáticas y de las expectativas de los fans. Si bien no son amigos íntimos, ni se les ve juntos frecuentemente, han dejado claro en varias ocasiones que se respetan y se admiran profesionalmente. Han hablado el uno del otro en entrevistas, reconociendo el talento y el trabajo del otro. Se han apoyado en las redes sociales, felicitándose por sus éxitos. Y lo más importante, han demostrado que es posible mantener una relación cordial y profesional incluso después de haber compartido una experiencia tan intensa como protagonizar una serie de televisión juntos. Este punto es crucial. La presión que enfrentan los actores que protagonizan una serie romántica es inmensa. Los fans, influenciados por la magia de la pantalla, a menudo desean que la relación ficticia se convierta en realidad. Esto genera una gran presión sobre los actores, que se ven obligados a lidiar con las expectativas del público y a definir los límites de su relación personal. En el caso de Demet y Can, la presión fue aún mayor debido al enorme éxito de Erkencikus. La química entre ellos era tan evidente que los rumores de romance se intensificaron y la expectativa de los fans se hizo casi insostenible. Sin embargo, ambos actores supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo. Desde el principio, dejaron claro que su relación era estrictamente profesional y que no había nada más allá de la amistad y el respeto mutuo. A pesar de las especulaciones y los rumores, nunca se dejaron llevar por la presión y siempre mantuvieron una postura firme y coherente. Esto demostró su profesionalismo y su capacidad para separar la ficción de la realidad. Además, el hecho de que hayan seguido apoyándose mutuamente en sus carreras, felicitándose por sus éxitos y reconociendo el talento del otro, es un ejemplo de madurez y respeto. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y profesional incluso después de haber compartido una experiencia tan intensa y de haber sido objeto de tanta atención mediática. Esto es algo que muchos fans y seguidores deberían aprender, que el amor no es la única forma de conectar con alguien y que el respeto y la admiración mutua también son vínculos fuertes y valiosos. Este es el cambio que nadie esperaba. No un reencuentro romántico ni un escándalo mediático, sino una evolución personal y profesional que los ha llevado a convertirse en personas más maduras, más comprometidas y más conscientes de su papel en el mundo. Demet Özdemir y Can Yaman nos han demostrado que el amor no es la única forma de conectar con alguien. Que el respeto, la admiración y el apoyo mutuo también son vínculos fuertes y valiosos. Y que a veces el mayor regalo que podemos recibir de una persona es verla crecer y alcanzar su máximo potencial, incluso si no es a nuestro lado.
Esta reflexión nos lleva a cuestionar nuestras propias expectativas sobre las relaciones y el éxito. En una sociedad obsesionada con el amor romántico y la felicidad individual, a menudo olvidamos la importancia del respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Demet y Can nos han enseñado que el éxito no se mide solo por el número de seguidores en las redes sociales o por la cantidad de premios ganados. El verdadero éxito radica en la capacidad de crecer como personas, de utilizar nuestra plataforma para hacer el bien y de mantener relaciones respetuosas y significativas con los demás. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y a redefinir nuestro concepto de éxito. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? ¿El amor romántico o la realización personal? ¿La fama y la fortuna o el impacto positivo que podemos tener en el mundo? Demet y Can han elegido un camino diferente, un camino que prioriza el crecimiento personal, el compromiso social y el respeto mutuo. Y ese es un camino que todos podemos seguir. Quizás muchos sigan soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, o incluso en la vida real. Pero lo cierto es que Demet y Can han elegido caminos diferentes, y han encontrado su propia felicidad y su propio éxito. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Soñar es bonito, pero también es importante respetar las decisiones de los demás y aceptar que la vida no siempre se desarrolla como nosotros queremos. Demet y Can han tomado sus propias decisiones y han encontrado la felicidad en caminos diferentes. En lugar de aferrarnos a la fantasía de un reencuentro romántico, deberíamos celebrar su crecimiento personal y profesional y admirar su capacidad para mantener una relación respetuosa y cordial a pesar de las presiones mediáticas y las expectativas de los fans. Su ejemplo nos enseña que la vida está llena de posibilidades y que el éxito no se limita a encontrar el amor verdadero. También se trata de crecer como personas, de perseguir nuestros sueños y de hacer una diferencia en el mundo. Y eso es algo que Demet y Can han logrado con creces. En resumen, hoy hemos hablado del sorprendente cambio que han experimentado Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo han evolucionado como personas y como profesionales, cómo han logrado mantener una relación de respeto mutuo, y cómo han demostrado que el amor no es la única forma de conectar con alguien. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones sobre las telenovelas turcas y sobre la vida de nuestros actores favoritos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este cambio que han experimentado Demet y Can? ¿Se esperaban esta evolución? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.